Muy buenas tardes, grado octavo. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre los nacionalismos en Europa. Este tema es muy importante, es cortico, pero es muy importante porque en este vamos a aprender conceptos que nos van a servir no solamente para sacarnos buenas notas en sociales, sino porque nos sirve para la vida. Inclusive yo veo gente ya adulta, profesores que confunden estos conceptos, estos términos. Entonces es importante aprenderlos a diferenciar, ya que les va a servir a ustedes en su universidad, en su vida diaria, para entender muchas cosas de lo que pasa en el país y en el mundo entero. Vale, muchachos, comenzamos. En el día de hoy vamos a aprender sobre unos temas unos conceptos muy importantes, básicos. Vamos a aprender qué es nación, estado y nacionalismos, ¿cierto? El primer término que quiero que aprendamos es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Nacionalismo es el amor que yo le tengo a mi país, a mi patria, a mi estado, a las personas que habitan mi país o mi estado. ¿Qué quiere decir? Es ese amor que cuando suena el himno nacional, que cuando juega la selección yo me pongo la bandera y la ondeo, o esa camiseta que me pongo en la selección para hacerle fuerza a mi país cuando juega la Copa América o juega un torneo. Ese amor que yo siento cuando suena el himno nacional, ¿no es cierto? Ese amor que yo tengo por mi patria, mi país, mi estado, por las personas que habitan mi país, se le llama nacionalismo. Existen dos tipos de nacionalismo, el étnico y el cívico. El nacionalismo étnico es aquel que se crea porque yo nazco en un lugar, por ende me crío en ese lugar, yo ahí aprendo muchas cosas, supero muchos problemas y yo lo siento en mi sangre, entonces ese nacionalismo se le llama étnico. En cambio existe un nacionalismo cívico que es aquel que se crea porque me toca. ¿Cómo así, profesor? O sea, yo soy colombiano, nací en Colombia, he tenido muchas vivencias en Colombia, he aprendido todo en Colombia, pero pues acá no conseguí trabajo y me tocó irme a vivir a Estados Unidos. Entonces me tocó aprenderme el himno, me tocó aprenderme la constitución, la historia, ¿no es cierto? Y hacer y crear un amor por ese país porque me está dando trabajo, pero pues no es el mismo que yo lo siento en la sangre. Entonces a ese tipo de nacionalismo se le llama nacionalismo cívico. Entonces, étnico y cívico el nacionalismo, ¿no es cierto? Continuamos. Entonces, el siguiente término que vamos a aprender o a analizar o a comprender es el término nación. ¿Qué es la nación? Ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Lo hago más grande. Por ejemplo, el término nación hace referencia a la tierra, o sea, el pedazo de tierra que yo piso, a ese pedazo de tierra le llama país. Miren cómo la gente se confunde porque cuando yo hablo de mi país, yo no hablo de la gente. Estoy hablando del pedazo de tierra que es de nosotros los colombianos, por ejemplo. Entonces digo, mi país Colombia, estoy hablando del pedazo de tierra. Entonces, ¿qué es una nación? Es el pedazo de tierra, o sea, el país, más las personas que habitan el país, ¿no es cierto? Más la cultura o las costumbres que tienen esas personas. ¿Qué quiere decir? Que se le llama nación al pedazo de tierra, ¿no es cierto?, que tenemos los colombianos, a los habitantes de ese país, de ese territorio, de ese pedazo de tierra y la cultura, los costumbres que tenemos los habitantes. A eso se le llama nación. ¿Y qué sería Estado? El Estado es lo mismo que la nación, sino que al Estado le agregamos dos cositas. La primera cosa que se le agrega es las leyes. Las personas que tienen la cultura y habitan el pedazo de tierra, ¿no es cierto?, crean unas leyes para convivir pacífica y fraternalmente. Entonces a eso se le agrega la nación y se va formando el Estado. ¿Y qué falta para que sea un Estado? Que el resto de países, ¿no es cierto?, el resto de estados, no lo reconozcan como un Estado a uno. Me hago entender. Nosotros los colombianos tenemos el pedazo de tierra, ¿cierto? Hay habitantes en ese pedazo de tierra, tenemos costumbres, leyes también, y los demás países dicen, ah, sí, existe un Estado en Colombia. Si los demás países no nos reconocieran, así tuviéramos lo demás, no podríamos ser un Estado, ¿vale? Ya voy a explicar más a fondo aquí en este siguiente concepto que llaman naciones sin Estado. ¿Qué es una nación sin Estado? Pues es el pedazo de tierra, las personas, o sea, los habitantes, que tienen una cultura, unas costumbres, pero les faltan las leyes, por ejemplo. O muchas veces tienen las leyes, tienen cultura, costumbres, habitan un pedazo de tierra, pero no son reconocidos por los demás países, por los demás estados. Entonces ahí deja de ser un estado, no sería un estado. Les pongo un ejemplo de estos, por ejemplo,
Palestina. Palestina es un grupo de personas que habitan un territorio, que tiene unas leyes, unas costumbres, pero el resto del mundo no los reconoce como Estado, entonces ellos no son un Estado. Lastimosamente son solo una nación. También existen los estados sin naciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, está el pedazo de tierra, hay unas personas que habitan, ¿no es cierto? Esas personas que habitan tienen unas costumbres y tienen unas leyes y son reconocidas como Estado por otros países, pero no hay un nacionalismo. ¿Qué quiere decir? O sea, no hay no hay un amor de patria. Les voy a explicar a ustedes y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo? Les explico. Por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano es donde se encuentra el Papa de la Iglesia Católica y todos los cardenales, los demás arzobispos, los papas, ¿no? Digámoslo así, es la iglesia, donde está la iglesia más importante de los católicos. El Vaticano es un estado. ¿Por qué? Porque ahí hay curas, o sea, ahí tienen personas, un pedazo de tierra que tiene personas, tienen costumbres, cultura que es adorar a Dios, ¿cierto? Tienen leyes, son reconocidos por otras personas, pero las personas no tienen nacionalismo. ¿Por qué? Porque allá están es solo por la religión. No, digámoslo así, no hay una construcción histórica, no hay una lucha ahí por formarse como Estado, sino que pues se reunieron los curas de todas partes del mundo, cada uno llega con su cultura, con su forma de ser, adoran a Dios, pero en realidad pues no es una nación como tal. Aquí hay algún paréntesis, muchachos, porque pueden haber estados con varias naciones, ¿no? O sea, puede haber un estado, o sea, un país, un pedazo de tierra que tiene unos habitantes, que tiene unas costumbres, tiene unas leyes, ¿no es cierto? Son reconocidos por los demás países, pero en ese territorio, en ese pedazo de tierra, se hacen grupitos aparte, como se hace en los salones, ¿no? Y cada grupito puede tener sus propias, digámoslo así, sus propias costumbres, propias leyes, y puede ser un nacionalismo diferente. ¿Por qué? Porque supongamos que yo de niño a mí me desplazaron y me tocó ir a Ecuador. Y a otros y a otros bolivianos también los desplazaron y ellos se hicieron aparte y son bolivianos. Ellos tienen su cultura, nosotros nuestra cultura. Hacemos parte del Estado, pero nosotros tenemos culturas diferentes. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta aquí? Y por último existe un término también que es importante, la monarquía constitucional. ¿Qué es la monarquía constitucional? Son aquellos países donde existen los reyes, ¿cierto? Pero los reyes en realidad no toman decisiones. Los que toman las decisiones son el parlamento. Entonces a eso se le conoce como monarquía constitucional. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Estos son términos que igual vamos a ver, muy pronto nos vamos a ver, si Dios quiere, en agosto, todo parece. Pues la idea era vernos ahorita en julio, ya clases presenciales, pero surgen problemas, los picos de la pandemia, hay mucho muerto por la pandemia, entonces pues parece que se va a aplazar hasta agosto, pero lo que sí es muy probable es que nos veamos muy pronto. Entonces ya podemos ver este tema un poco mejor para los que no entienden, ¿vale? ¿Cuál es la actividad? La actividad, primero usted me va a definir los siguientes términos, o sea, nacionalismo, nacionalismo étnico, nacionalismo cívico, Estado, nación, Estado sin nación, nación sin Estado y monarquía constitucional. Segundo, usted me va a decir cómo cree usted que se puede aumentar el nacionalismo en nuestro país, o sea, cómo hacemos para amar más nuestro Estado, nuestro país, nuestro territorio. Tercero, usted me va a explicar si es posible que un Estado esté conformado por varias naciones. Yo ya lo expliqué. Cuarto, ¿qué condiciones consideras que puede generar una nación sin Estado? ¿Cómo cree usted que se puede formar una nación pero que nunca llegue a ser Estado? Según lo que le expliqué yo aquí. Quinto, ¿qué papel juegan los artistas, los futbolistas, los cantantes a la hora de formar el nacionalismo en un país? Me explica. Y sexto, usted va a comparar los símbolos patrios de nuestros vecinos, o sea, de Ecuador y Venezuela, y va a determinar por qué tienen tanta similitud. Usted va a ver que ellos son muy parecidos a los de nosotros. Entonces ¿por qué cree usted, por qué explica de manera que sean tan parecidos? Muchas gracias, espero verlos pronto. Hasta luego, hijos.